Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre las propinas. Al hablar de propinas hablamos de prestadores de servicio, hablamos de negocios, de locales establecidos, de atención y de muchas cosas. Por ejemplo, en las propinas normalmente, bueno, aquí en México lo manejan, creo que es el 15%, aún no sé si es obligatorio a nivel pues ley, ¿no? Que sea por ley obligatorio dar un porcentaje, aunque hay muchos establecimientos en donde ya te lo agregan, principalmente los restaurantes. Vamos a tocar el tema principalmente de restaurantes, de gasolineras, de estéticas, en donde normalmente, en mi caso, me ha tocado frecuentar, pero aquí en México normalmente las propinas se manejan en el norte de la República, allá en Tijuana, para ser exactos. Es una costumbre ya, en mi caso me englobé, me metí en ese círculo de dar propinas, porque así observas o así, pues te das cuenta que la gente consume algo, un producto o servicio, y paga la cuenta y además deja una cierta propina. Pero en mi caso me ha gustado a mí que la propina se lo gane tanto el muchacho o la muchacha que está como mesera, o el muchacho que está o muchacha que está en la gasolinera o gasera al momento de servirte la gasolina o ponerle gasolina a tu vehículo. Y igual con las estéticas, yo pienso que deben ganárselo, pero ¿cómo se lo ganan? No sé, cada quien tiene su criterio, su forma de opinar, de pensar respecto a si le doy propina o no le doy propina a esta persona que me está atendiendo. En mi caso soy muy exigente. A lo que me refiero es de que me gusta, si llego a un lugar, que me den mínimo una sonrisa. La sonrisa, lo amable, lo atento, eso para mí es muy importante. Más aparte metemos lo que viene siendo el sazón. Si es que estás en un restaurante, pues evalúas mucho eso, el sazón, qué tan rico, qué tan sabrosa está la comida. O igual qué tan bien te hacen el trabajo. A lo mejor es un corte de cabello, si tú ves que te lo dejaron bien, pues también ahí tiene mucho que ver para que tú te veas no forzado, sino gustosamente dar una propina. Igual cuando llegas a la gasolinera, a la gasera, estacionas tu vehículo y está la bomba de gasolina y está el muchacho o la muchacha, ahí cómo te reciben de una manera atenta, con una sonrisa. En mi caso, yo doy propina cuando hacen eso conmigo, sobre todo si son muy amables, una sonrisa así como que se ven 100% positivos, se ven súper amables y atentos, me agrada. Es ahí cuando extiendo la mano y doy una propina, obviamente después del pago realizado. Y por ejemplo, estando en un restaurante, pues obviamente te sientas, no llegas y agarras tu mesa y todo el show. Normalmente están los meseros ahí, ¿no? Meseros o meseras, que hay unos meseros que los tienes siempre aquí tú en la nuca, en la oreja, respirándote todo el tiempo, y esas personas, a mí en mi caso, no me late que estén ahí mucho de encimoso. Me late también cuando el mesero está lejos de ti, pero está muy atento a su mesa. Por ejemplo, normalmente creo que les asignan áreas o mesas de trabajo a los meseros, y ellos, en mi caso me ha tocado muy buenos meseros, digamos que a lo mejor de 10, a lo mejor 7 de 10, aquellos que están al pendiente. Te estás tomando ahí, ¿no? A lo mejor una cerveza, la terminas, en segundos están encima de ti ofreciéndote otra. Pues y en ocasiones cuando llegamos a pedir a lo mejor una cubetita ahí de chelas, pues también ahí el mesero se da cuenta que ya te lo acabaste y en breve cae y te abre la otra cerveza y te lo pone ahí. Y eso es parte de, en mi caso, de la atención, que están ahí 100% al pendiente de ti, porque al final de cuentas eso, lo de la propina, se debe ganar. No sé, ustedes comenten ahí si se lo deben ganar o no. Muchos dicen que es una obligación. No es una obligación. Hasta donde sé en México no es por ley dar una propina, pero en mi caso, en el norte de la República Mexicana, yo me acostumbré mucho y sí daba ahí buenas propinillas. Bueno, buenas en cuanto a mi presupuesto, ¿no? Pero sí, es muy importante dar propinas siempre y cuando se los ganen, ¿no? Eso es mi punto de vista, que sean atentos, que estén serviciales. Y ya cuando lo del sazón de la comida o del buen servicio que ofrezcan, a lo mejor corten bien el cabello, y a lo mejor en un restaurante pues te sirven una comida y está hecha, está rica, o
eso te sirve únicamente como para frecuentar el lugar. En un lugar donde está rico la comida, yo voy a volver muchas veces, ¿no? Igual en donde te atienden bien o te cortan bien el cabello, voy a volver muchas, pero muchas veces. En las gasolineras, pues sinceramente ahí casi no hay mucho que checar lo que es la calidad, porque sabemos que ahí siempre hay detalles con la gasolina, que si pides 100 pesos te dan lo equivalente a lo mejor a, no sé, menos litros en cuanto a eso, pero sabemos que la gasolina se pide de dos formas, lo puedes pedir por litros o lo puedes pedir en efectivo, en dinero, ponme 100 pesos de gasolina, o igual puedes decir ponme 40 litros de gasolina, eso dependiendo de cada quien, pero ahí no puedes tú recomendar mucho, aquella gasolina está bien, porque en mi caso no he evaluado lo que viene siendo si te dan lo justo por el precio que estás pagando, pero esos son detallitos conforme a nosotros nos debemos a dar propinas, las mentadísimas propinas que en muchos restaurantes aquí en México ya lo agregan a tu cuenta, ahí lees tú que dice propina, que creo que te cobran el 15% de lo consumido y ahí pues obviamente se incrementa. Creo que no es aún legal, puedes tú no pagarla si así lo deseas, pero en mi caso cuando ya me lo ponen ahí en la cuenta, pues no me acuerdo si me atendieron muy bien o no me atendieron bien, o estaba rica la comida o no estaba rica, únicamente pues se paga, ¿no? Porque si entras a un restaurante o a un lugar a consumir un producto o servicio, pues se supone que porque llevas el efectivo suficiente para poder pagarlo, por eso estás dentro de ese lugar cómodamente disfrutando de ya sea un platillo, un buen platillo, o igual una atención, a lo mejor un buen o excelente corte de cabello. Comenten ahí ustedes si en algún momento han tenido esa dicha de, porque están hablando, me regreso con los meseros, porque es lo que más he experimentado, cuando en ocasiones tú estás comiendo y sobre todo en las bebidas, hay visto como que se les duerme el gallo machín, termina la chela y incluso volteas a ver al mesero, levantas la mano y el mesero nunca llega, hasta que pues hasta las cansadas, incluso va otro que no es la persona que está atendiendo, otro mesero, incluso no sé los nombres de los que están ahí o trabajan o atienden, aparte meseros hay otros que realizan labores ahí y a ellos les dices, ¿sabes qué? Una cerveza, un refresco, una soda de etc, ¿no? Lo que estés pidiendo y ya te lo traen, pero las cansadas pues a lo mejor pasan hasta 5 o 10 minutos, me ha tocado, y eso pues obviamente lo tomas como que al pagar la cuenta pues negativamente, o no me atrevo o no dejo propina, porque pues califico ¿qué es ahí? Es lo de estar atentos, pues por ejemplo, me imagino si tienes 3 mesas, 4 mesas, pues debe estar al pendiente ahí, ¿no? Porque en mi caso, si yo fuera mesero, pensaría que eso es lo que voy a ganar adicional a mi sueldo, porque sé que las propinas, los meseros tienen un sueldo base más aparte de las propinas, y creo que ganan más en propinas, pero se supone que si entre más atento esté yo a mis mesas, sé que es difícil, a veces te juntan las 2 o 3 mesas, se te llena, ¿no? Pero me debes ponerte las pilas, porque creo que eso no es de todos los días, y sí, ahí dejan ir, pues no mucho en mi caso, a lo mejor si consumo, bueno, lo que consumo normalmente no me importa, siempre evalúo eso, a veces es disposición de lo que nosotros tengamos en efectivo en nuestra cartera, a lo mejor 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Una vez por error di de propina 500 pesos por error, porque me confundí con un billete de 50 hace muchos años. Eso era en un bar en donde pues obviamente hay efectos ahí que nos llegaron a distorsionar la vista, y el momento de realizar el pago, bueno, no es pago, sino era la propina, y pues luego me di cuenta, pero al mismo tiempo dije, no, pues sí valió la pena, sí se lo merecía el camarada, y pues lo bendecí con 500, que a mí me di cuenta, no era mi intención, era mi intención darle 50 pesos, pero le di esa propina y aún no, bueno, no hay problema, yo pienso que sí, igual se lo merecen, pero sí es muy importante la atención, la calidad del servicio, la sonrisa amable. Una sonrisa no puede nada, gracias a cualquiera, sobre todo si eres una persona que estás trabajando en ese tipo de negocios, porque de eso depende la propina que les dé. Yo pienso que la gran mayoría de todos nosotros nos fijamos en eso, en la atención y lo amable que seas, ¿sí? Entonces eso es el factor. Hay otros factores que en los hombres, lo voy a mencionar, a lo mejor no es correcto, ¿no? Pero lo voy a mencionar, pero creo que nosotros los hombres nos olvidémonos si fueron atentos, olvidémonos si te dieron una sonrisa, olvidémonos si la comida estaba rica, o si te cortaron bien el cabello, o si te sirvieron bien ahí la cantidad de gasolina en una gasolinera.
en un restaurante o en una estética, pues sí, los caballeros a veces caemos en darle una propina pues a una dama. Hablando nosotros como caballeros, creo que me van a entender, o quizás todos están de acuerdo conmigo, pero no se atreven a comentar porque les da méritos. Pero sí, obviamente, si te atiende una mesera que obviamente físicamente está bien bendecida, pues obviamente que tiendes a dejarle ahí una cantidad de propina considerable. E igual cuando vas a una estética y te atiende una muchacha que quizás no te corte bien el cabello, pero está muy hermosa, pues caemos ahí en darle su merecida propina. Lo mismo pasa en Tijuana, hay unas que se llaman rendichicas en las gasolineras, rendichicas ahí. Pues obviamente la gran mayoría que he visto, los que atienden, las que atienden son mujeres. Y sí me ha tocado también que me han atendido muchachas, mujeres, ladies, hermosísimas, y obviamente pues sí, se llevan ahí su buena tajada de gasolina. Es cuando llegas tú y échame 100 de gasolina, ¿no? Y ya te sirvieron, incluso todo el show. Pero en la gasolinera es muy importante que, por ejemplo, si son hombres o mujeres, ahí normalmente te limpian el carro, con un trapito te limpian el carro y el parabrisas te lo limpian, ¿no? Te lo lavan. Eso también es un plus y algo que uno se da cuenta y dice, no, pues se esmeran. Mientras se llena el tanque de gasolina o mientras se le echan gasolina a tu carro, pues están ahí limpiando el carro y le están echando pues a lo mejor agua en el parabrisas y te lo limpian y queda ahí pues clean, ¿no? Entonces ahí es cuando tú dices, ponle 100 de gasolina y de propina 200 pesos, ándele pues. Entonces son cosillas que a veces uno hace dependiendo cómo nos traten, cómo son las cosas, pero así funcionan. Comenten ustedes qué han hecho, qué no han hecho en los restaurantes, en las estéticas o en las gasolineras. Hay muchos lugares, ¿no?, que mencionar, pero estos son los más comunes que nosotros frecuentamos. En mi caso, a diferencia de aquí en el sureste mexicano, las propinas casi nadie lo maneja, casi nadie. En mi caso sí me ha tocado que salgo y sí considero eso, tomo en cuenta esos puntos que les dije, ¿no?, para así dejar obviamente una propina. En ocasiones no es mucho, ¿no?, pero sí a lo mejor 5, 10, 15, 20 pesos, 50 pesucos, te atreves a dejarlo dependiendo cómo te hayan tratado, pero sí varía mucho eso de las propinas. Comenten ahí ustedes cómo nos han atendido, pero es parte del show. Es para quizás los que se dedican a estas cosas, son prestadores de servicios o incluso tienen un negocio, vamos a ser muy amables con los clientes, porque desde el final de cuentas en su momento te llegan a dejar una propina que no es obligación, pero es grato recibirlos. Ahí lo dejo, hasta el próximo video, que Diosito me los bendiga.